Conmigo el expresidente guatemalteco Jorge Serrano Elías, pues uno de los expresidentes, un gran orador y un analista sobre todo de la política tanto panameña como la regional. Hablaba con él porque él pues fue uno de los, tal vez el primer evangélico electo Sí, en América Central. En América Latina. En América Latina. Sí. Porque siempre se había dicho que Adolfo Pérez Mateos no era católico practicante, sino que decían que era protestante. Pero eso yo no sé, pero así electo. Adolfo López Mateos, sí, pero... En América Latina el primero fui yo. En los Estados Unidos, por ejemplo, la elección de 1928, Al Smith, un hombre que había sido alcalde de Nueva York, estaba listo para ser presidente de los Estados Unidos, va a una elección contra Herbert Hoover y pierde, y uno de los issues que lo lleva a perder es que era católico. El tema de religión vuelve a estar en la palestra cuando John F. Kennedy llega a la presidencia de Estados Unidos. Si debe uno mezclar religión y política. No, religión es una cosa, política es otra. Sin embargo, lo que no se quiere entender es que cada político tiene derecho de ejercer su culto a Dios como él quiera. O no ejercerlo. O no ejercerlo, pues esa es una opción personal. Lo que pasa es que actualmente la agenda política se ha debilitado mucho. Ya el debate político no existe, si usted se da cuenta. Más que todo, quieren algunos hacer reaparecer el debate izquierda-derecha, pero para mí ese debate ya no tiene sentido, ya es materia de etiquetas, porque no es, en el fondo no se está dando eso, pues. En el fondo es una defensa de privilegios, claro, a la que los políticos están, digamos, abordando. Y la otra cosa es que, como decía Bismarck, decía, el político ve la siguiente elección, el estadista la siguiente generación. Lamentablemente, en la política nuestra, la visión de largo plazo se ha borrado, porque el político está enfocado en la siguiente elección. Porque también pasa algo. Entonces, decir, usted, por ejemplo, viene de un país donde un partido no dura 2 elecciones. Nosotros venimos de un país donde en vez de partidos políticos tenemos máquinas electoreras. De todos modos es clientelismo, sí, en una u otra forma. Ahora, el gran problema que hay es que ya el partido político perdió ese sentido de intermediación que tenía en ser una forma de comunicar a gobernantes con gobernados. Ya no. Es decir, ya el partido político está viendo, desgraciadamente, en toda la América Latina, más los intereses de la clase política que los intereses del pueblo o del gobierno. Están protegiéndose. Exacto. Entre Entonces, ellos más que hacer. ¿Qué es lo que sucede ahora con toda esta agenda que se está dando en América Latina y en el mundo entero? Sí. Es que han llevado a la política el aspecto, por ejemplo, de las políticas de género, de la ideología de género, las políticas del LGTB, LGBTI, etcétera, etcétera. Entonces hay una reserva moral en los países que se opone a eso. Y entonces eso se han vuelto, como en Costa Rica, temas cruciales para la política nacional. Pero a la larga no es decir, más un tema moral que un tema político, pero que está afectando grandemente el devenir social de los países. No nos están poniendo esto como una forma de que sigamos mirando el árbol y no el bosque. Y pues perdemos de vista y del foco los problemas serios que hay en educación, los problemas profundos que hay en salud, en seguridad, mientras pues un grupo muy pequeño, esta plutocracia sigue tomándose el país. Nosotros estamos entretenidos en estos temas que parecen... Sí, mire, pareciera y mucha pareciera y mucha gente lo cree que hay una agenda oculta, por ejemplo, en Naciones Unidas. Naciones Unidas, por ejemplo, ahora quiere abordar los sistemas de justicia. ¿Para qué? Para tener un control desde las fiscalías y desde los sistemas
de justicia. Lo que usted está diciendo es que lo del CSIC en Guatemala no ha funcionado. No ha funcionado. Hemos tenido 3 representantes y los 3 han salido desprestigiados porque las élites corruptas del país los han copado. Los han copado. Entonces, inmediatamente ellos empezaron a viajar en los jets de ellos. Entonces, digamos, ellos han perseguido la corrupción de los gatos, pero no han perseguido la corrupción de los leones y los tigres, pues, ¿me entiende? Esos son intactos. Y entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ahora viene este señor Dionisio Gutiérrez en Guatemala, que es el padre de la corrupción en Guatemala. Estamos hablando del hombre más rico de Guatemala. No es el hombre más rico, pero es el hombre que más invierte. Es decir, el que no tiene empacho en agarrar $500,000 para corromper cualquier cosa o para ganar un contrato, lo que sea. Él es así, es desprendido con sus recursos para el mal. Ahora, él es el Aladín de la lucha contra la corrupción, perdónenme. Eso no puede ser. Cualquier parecido o similitud es pura coincidencia con lo que pasa en Panamá. Eso no puede ser. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él lo hace para protegerse. Claro. Y distorsiona totalmente la agenda política en el país. En Guatemala hoy no hay agenda en salud, no hay agenda en bienestar y asistencia social, no hay agenda en educación. La única agenda es la corrupción, pero la corrupción como ellos la quieren presentar. Pero los grandes lavadores de dinero en Guatemala, los grandes contrabandistas, los grandes narcotraficantes no han sido tocados. Pero un país con una pudredumbre como esa, es decir, ¿dónde queda esa reserva moral de la que estábamos hablando? ¿Y dónde aparece? Mire, es que ahora ¿Y por qué no está en el poder, sino que cogen a un cómico televisivo? Sí, es que mire, esa es la desgracia de nuestros países, ¿verdad? Es decir, los medios de comunicación, que en gran parte pertenecen a esos grupos corruptos de poder, son los que condicionan la opinión pública para imponer al que se les da la gana. A este señor que está en Guatemala lo pusieron porque les parecía el hombre más maleable, más manejable. No lo pusieron porque era un gran estadista o porque él podía representar una salida. Podemos pedir piña a un papayo. Usted mismo lo dijo, la plutocracia escogió al tipo que podían inflar, que tenía un, como dicen, name recognition, era conocido, lo inflaban y después lo manejaban. Pero a este señor lo subieron y a los 15 días lo querían quitar. Por ejemplo, este señor en Costa Rica, pues un pastor evangélico, practicante, un hombre que se nota que tiene la religión como su primer discurso. Bueno, pero acuérdese que él fue diputado. Quiera que no, ya es un hombre que tiene un barniz político. Entonces, él se presenta con una agenda, fíjese, una agenda moral a una contienda política. ¿Por qué? Porque hubo una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que jamás debió haber sacado esa Corte, porque no tiene jurisdicción para eso. Ellas no pueden legislar sobre temas de moralidad, sobre todo cuando ya una corte en Estrasburgo había dicho que el tema del matrimonio entre parejas del mismo sexo no era un derecho humano. Pues eso no es un derecho humano, eso es algo que puede darse, y de hecho se da y se ha dado toda la vida, que han vivido juntos. Pero el querer hacer de eso un tema de familia, eso es lo que nosotros nos oponemos. ¿Me entiende? Porque la familia es una institución en donde debe haber un hombre o de una mujer con un fin de procrear, de seguir con la especie. Si ellos quieren hacer una sociedad civil, una fundación familiar, lo que quiera, que lo hagan, pero que no prostituyan la familia, porque la sociedad tiene obligación de preservar la familia como el núcleo básico de la sociedad. Pero a la larga, ¿de qué familia estamos hablando? 85% de los panameños nacen fuera, es decir, en hogares monoparentales. ¿Sí? Ahora, ¿usted cree que eso es bueno? No, por supuesto que no es bueno, pero bueno. Al Mire, fin alguien que quiere por lo menos criar a alguien dentro de un hogar, no deberíamos es una darle distorsión, es una distorsión. Que ellos hagan su sociedad como se les dé la gana, que protejan a través de los medios civiles que la sociedad permite su patrimonio, su relación, lo que ellos quieran proteger. Pero la familia no es eso. Miren, nosotros tenemos una escuela de fútbol, 2 escuelas de fútbol.
Y le voy a decir, mandamos 4 niños a probarse a Brasil. 2 de ellos destacaron en el fútbol brasileño. En Brasil, en el fútbol brasileiro. Nos dijeron, nos interesan y nos vamos a encargar de ellos. Pero como eran menores de edad, tenían que acompañarlos sus padres. No pudimos, porque las 2 eran familias disfuncionales. Ya no solamente monoparentales, sino criado uno por la abuela, el otro por la tía. Una desgracia, involucrados en 1000 cosas. Ahí se le truncó el futuro a esos muchachos. ¿Por qué? Por la no existencia de familia. Y eso le pongo un caso dramático que nos acaba de pasar. Por ejemplo, un problema como el que nosotros tenemos ahora mismo con la conformación de la familia. Pero mire, aquí en Panamá ese es un problema, serio hoy. Claro. Pero quiero que educación, delincuencia, salud, todo. Pero ese problema va a ser mayor entre 10 años y mucho mayor dentro de 20 años. Mire usted, por ejemplo, lo que ha sucedido en los Estados Unidos. Empezaron a quitarle la autoridad a los padres. Sí. Fueron quitándosela. Y ahora, en las escuelas ya no tiene autoridad ni el director, ni el maestro, ni el padre. Es una sociedad sin autoridad. A mí, por ejemplo, me atacan porque dicen que yo soy patriarcal por el estilo de mi familia. Tan locos. ¿Qué tiene de malo eso? Pues? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en los Estados Unidos? Miren los Estados Unidos. Se mete un muchacho, mata a 17 muchachos. Y así han habido 50 o 100 atentados de esa naturaleza en los Estados Unidos. El otro día yo estaba viendo el perfil del perfil de todos estos muchachos. Todos, sin excepción, vienen de familias disfuncionales. No hay nada en casa. Nada. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que es el caso tal vez más estudiado de política, después de Richard Nixon y toda la trama de Vietnam y toda la deformación moral que tuvo Estados Unidos, eligen a un hombre que solamente tenía como escudo la moral, que era Jimmy Carter. Creo que es el presidente que ha perdido la elección con mayor porcentaje de votos en contra. Es decir, solamente mire, eso es es que lo que sucede en la política, en la forma como en las democracias, en la forma como nosotros las tenemos entendidas hoy, que no es como nació la democracia. No es. La democracia. Bueno, es que además que a mí, como dice la democracia griega solamente duró 50 años y eran hombres blancos sin esclavos mayores de edad que podían ejercer. Exacto, ejercer. Tenían que tener propiedades, arraigo, tenían que tener una capacitación mínima para poder ejercer la ciudadanía. Sí. Entonces ahora aquí nuestras sociedades democráticas, es decir, son infuncionales. Infuncionales, totalmente. Entonces, por eso es que nuestras agendas son emocionales. Es decir, son de coyuntura. Usted puede hoy estar ganando, y aquí en Panamá lo hemos visto. Sí, tú puedes estar ganando. Está usted hasta una semana, hasta un día, 3 días antes. Llueve el día antes. Sí, aquí acuérdese usted que alguien mandó a comprar los periódicos porque no le gustó una noticia que más, y eso causó tal shock en la sociedad que cambió la votación de la noche. Entonces, eso también, esto se va a ir complicando más y más, o quizá se va a ir resolviendo, porque las redes sociales están haciendo un papel muy importante. Ahora ya no es que nosotros dependamos únicamente de los formadores de opinión a través de... Sí, ya no es un oráculo el que te está hablando, sino que es todo el mundo al mismo tiempo. Cualquier persona puede ir y puede emitir opinión y puede realmente hacerse sentir a través de las redes sociales. Mire el caso mío, y si persiste, usted puede llegar a ser un comunicador social. Sí. Yo ya no necesito irle a tocar la puerta a ningún medio de comunicación en Guatemala. ¿Por qué? El Facebook Live de usted tiene 250.000 de personas. Sí, yo tengo 320,000 personas que me siguen, pero tengo más de 1 millón de visitas a la semana. Wow. Sí. Que eso ningún medio en América Central lo tiene. Entonces yo soy en sí ya un medio. Un medio de comunicación, exacto. De acuerdo. Entonces esto ha cambiado, esto le da a la sociedad ya una posibilidad
de tener mayores elementos de juicio, de poder ejercer más una crítica sobre lo que en los países está pasando. Eso es importante. Don Jorge Serrano Elías, expresidente de Guatemala, con nosotros.